Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Esta hermosa tarde estamos acá una vez más transmitiendo desde nuestro hogar la palabra del Señor. Así es de que un saludo a todos aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales y que a los hermanos que va a llegar este mensaje, esperando que sea de mucha edificación y fortaleza en estos momentos de angustia. Sabemos que solamente Dios puede ayudarnos y solamente en Él podemos refugiarnos. Así es de que vamos esta noche a hacer una oración para darle gracias al Señor. Y le invito a usted que está ahí en su casa que cese toda actividad, que apague su televisor, que trate de darle un tiempo al Señor, así como Él nos da todo su tiempo a nosotros. Así nosotros deberíamos de darle un corto tiempo al Señor para poder escuchar la palabra del Señor, ya que no podemos hacerlo todos juntos congregados en la iglesia. Así de que le pido, si no es mucha la molestia, que usted ahí en su casa cese de todas sus actividades y que podamos escuchar la palabra del Señor de una manera que el Señor precisamente nos bendiga a través de su palabra. Aleluya. Así es de que damos gracias a Dios y quiero invitarlo a que abra la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, busque en el libro de Isaías, capítulo 45, que es el libro que estamos estudiando. Isaías capítulo 45, aleluya. Isaías capítulo 45, del versículo 1 en adelante. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor de una manera muy especial, esperando que sea Dios bendecido a través de su palabra. Así de que dice la palabra del Señor de la manera siguiente: el Señor consagró a Ciro como rey, lo tomó de la mano para que dominara las naciones y desarmara a los reyes. El Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pueda cerrarlas. Y ahora le dice: yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor. Y Dios, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre, por consideración a mi siervo Jacob, al pueblo de Israel, que he elegido, te he llamado por tu nombre y te he dado el título de honor que tienes, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, no hay otro fuera de mí, no hay Dios. Yo te he preparado para la lucha, sin que tú me conocieras, para que sepan todos, de oriente a occidente, que fuera de mí no hay ningún otro. Aleluya. Bendito Dios. En este capítulo 45, hermanos, Isaías vuelve nuevamente a tocar el tema sobre lo que era la vida de Ciro. Recordémonos, hermanos, que en el capítulo 44, el Señor había dicho que iba a hacer cosas maravillosas y que precisamente Él levantaría a un hombre. Isaías lo había dicho, que iba a venir un hombre que iba a traer libertad al pueblo de Dios. Isaías lo había profetizado, hermanos, 150 años antes de que Ciro naciera. Ahora, días o años después de que Ciro nace y él llega a ser rey,
de este imperio tan poderoso como era el rey de los medos y de los persas, precisamente, hermanos, años después de que él ya reina, conquista Babilonia, y a la vez que conquista Babilonia, precisamente, hermanos, cumple la profecía que dice en que él iba a ser quien le iba a levantar casa al Señor, templo a Dios. Cuando Ciro conquista Babilonia, hermanos, precisamente él da libertad al pueblo de Israel para que ellos vayan a su tierra y puedan reconstruir la ciudad que estaba en ruinas a causa de la invasión que Nabucodonosor había llevado a cabo 70 años atrás. Así es de que cuando él llega y conquista Babilonia, da esa orden para que el pueblo de Dios salga y vaya a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y precisamente, hermanos, toda esa historia la podemos encontrar en el libro de Esdras, Nehemías, que es donde se habla precisamente de una manera histórica y se dan detalles de cómo el pueblo vuelve a la reconstrucción de Jerusalén y cómo, hermanos, ellos tienen muchas dificultades para poder llevar a cabo esta reconstrucción, porque precisamente siempre que el pueblo de Dios vaya a hacer las cosas que a Dios le agradan, siempre habrá oposición. Y ahí podemos ver nosotros, hermanos, tanto en Esdras como en Nehemías, cómo se lleva a cabo toda esta reconstrucción. Pero fíjense que hay algo que en este capítulo que hemos leído llama la atención cómo comienza. Comienza, hermanos, diciendo: el Señor consagró a Ciro como rey. Ahora, esto, hermanos, era algo inusual en Israel. Porque si usted, hermano, es una persona que conoce o lee la palabra del Señor, se dará cuenta, hermanos, que esa consagración solamente se llevaba a cabo para el pueblo de Israel, es decir, para los reyes y los sacerdotes. Era algo que Dios había de antemano había dicho que para los reyes, cuando en Israel fueran elegidos reyes, iban a ser consagrados, y esa consagración estaba hablando, hermanos, precisamente de que ellos iban a estar dedicados a hacer el trabajo que Dios les mandaba a hacer. Ahora, pero en esa consagración, hermanos, se llevaba a cabo a través de un ungimiento, es decir, se derramaba aceite sobre sus cabezas, porque precisamente eso declaraba, hermanos, que era algo que venía de Dios, y a través de esa consagración que se hacía, el poder de Dios venía hacia ellos para darles el poder, para darles la sabiduría y poder llevar a cabo todo el trabajo que Dios requería que se hiciera. Ahora, esto solamente, hermanos, se daba precisamente en los reyes de Israel. Se daba también en los sacerdotes, cuando ellos eran consagrados a trabajar en el templo y que ellos pudieran dedicar su vida exclusivamente para el Señor. Ahora, pero fíjese que acá le digo esto, que es algo inusual, porque recuérdese que Ciro no era parte del pueblo del Señor. Es decir, que Ciro era un hombre pagano. Era un hombre, hermanos, que no sabía nada de Dios, no conocía nada de Dios, pero precisamente Dios tenía un plan, un propósito específico para la vida de este hombre pagano. Ahora, esto es algo, hermano, inusual, y si usted lo lee en la Biblia, son pocos los casos, y podría mencionarle quizás uno, porque es el que más me llama la atención, en el cual Dios, hermano, precisamente consagra a otro rey que precisamente no era parte del pueblo de Dios, es decir, era pagano. Ahora, por eso le digo que es bastante inusual esto de consagrar un rey. Ahora, Dios tenía una misión especial para este hombre llamado Ciro, y Dios lo llama, lo comisiona. Es decir, que Dios, hermanos, tiene un plan y un propósito para cada persona. Ahora, si nosotros tuviéramos la oportunidad, hermano, como en los tiempos de Israel,
cuando precisamente los profetas llegaban y hacían eso, precisamente, hermano, nosotros nos diéramos cuenta cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, hay muchas personas ahora en día que ellos ignoran, muchas veces no saben que Dios tiene propósitos, que Dios tiene planes para ellos. Y precisamente, hermano, al desconocer que Dios tiene esos propósitos y esos planes para la vida del hombre, el hombre se pierde fácilmente. Ahora, pero definitivamente cuando hay un propósito definido de parte de Dios, hermano, todo aquello se lleva a cabo tal y como Dios lo ha diseñado. Dios llama precisamente a este hombre, Ciro, y lo consagra como rey. Fíjese bien. Y hay algo que dice. Dice que lo toma de la mano para que dominara las naciones y desarmara a los reyes. El Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pueda cerrarlas. Fíjate qué tremendo lo que Dios está haciendo con la vida de este hombre. Es decir, hermanos, que llama la atención porque precisamente Él le dice mi ungido. Recuérdese, hermano, que estas palabras de mi ungido solamente se le daba a los reyes y precisamente se habla de ungido en cuanto al Hijo de Dios, es decir, de Jesús, porque Él había sido ungido con un propósito que Dios tenía para toda la humanidad, que Jesús llevaría a cabo a través de su muerte. Ahora, pero aquí el Señor llama a este hombre llamado Ciro y lo unge como su rey. Es decir, que tenía algo preparado para él, un plan muy específico que este hombre cuando naciera tenía que llevar a cabo tal y cual Dios lo había diseñado de una manera, hermanos, exacta. Ahora, me llama la atención porque le digo, no se hallan casi versículos en la Biblia. Yo solamente le voy a poner uno que es el que llama la atención porque tanto a Ciro como a este otro rey, Dios los unge. Y esto era algo inusual. Recuérdese que solamente se daba para reyes y sacerdotes. Ahora, yo no sé si usted ha leído la palabra del Señor cuando precisamente en el capítulo 19 del segundo libro de los Reyes, el profeta Elías había tenido una confrontación precisamente con los 400 profetas de Baal, que Jezabel los mantenía precisamente hacia su servicio. Si usted se recuerda de esta porción, precisamente, hermanos, en Primera Reyes, habla de esto. Dice la palabra de Dios, yo se lo voy a relatar, y dice la palabra del Señor, hermanos, en Primera Reyes, capítulo 19, que cuando Isaías, el profeta Elías, va huyendo, cuando le había dado muerte a aquellos profetas de Baal, dice de que él, hermanos, corre y se va a refugiar, pasa por todo el desierto de Damasco y dice que se va a refugiar precisamente al monte Oreb. Ahí se va a refugiar a una cueva que había en el monte Oreb. Ahora, pero recuérdese, hermano, que el profeta Elías iba tan cansado después de aquella victoria. Él llevaba ganas de morirse. Él quería morirse. Él decía, Señor, basta ya, porque yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Y dice que él se quedó dormido bajo un árbol, bajo un arbusto, un enebro. Y dice que ahí estaba dormido cuando precisamente el ángel de Jehová dice que llega y le lleva una torta de pan cocida en ascuas. Es decir, y dice que le pone agua. Dice que lo despierta y le dice, come. Y dice que el profeta Elías se levanta, come y se vuelve a dormir. Es decir, él iba tan cansado, hermano, y estaba tan débil que él se quedó dormido en este lugar por el cansancio y por aquella guerra, aquella victoria que había tenido
sobre los profetas de Baal y dice que el ángel por eso tuvo que llevarle alimento, porque él estaba débil físicamente. Y espiritualmente también podríamos decir que el profeta estaba en la ruina, hermano. Porque imagínense, después de tener una victoria, él ansiaba morirse. Estaba tan cansado que deseaba morirse. Y dice que él le pedía al Señor precisamente que lo matara. Que no quería vivir, que no era mejor que sus padres. Hermano, y llama la atención todo esto. ¿Sabe por qué? Porque precisamente, hermanos, muchas veces después de una victoria, uno tiene que saber y estar preparado que después de una victoria, muchas veces viene la debilidad. Amén. Y ese es el problema. Ahora, el profeta estaba tan débil que le dice, quítame la vida. Ahora, y yo le voy a decir algo que me llama la atención. Fíjese que esto que el profeta Elías le decía, quítame la vida, no era en serio. Es decir, solamente, hermano, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, cuando vemos el camino cerrado, cuando no vemos la salida a todas aquellas cosas que están pasando en nuestra vida, muchas veces hablamos apresuradamente y muchas veces le decimos al Señor, quítame la vida, pero muchas veces no lo decimos en serio, como lo dijo el profeta. ¿Sabe por qué? Porque si él ansiaba morirse, ¿para qué le huyó a Jezabel? Si él quería morirse, ¿por qué no esperó a Jezabel cuando lo amenazó y le dijo que los dioses me hagan de mi vida así mañana si yo no pongo tu vida de la manera que tú hiciste con mi profeta? Y dice que nomás le dieron la noticia y él salió huyendo. Y en el camino, cuando llega, él dice que quería morirse, ansiaba morirse y al Señor le dice, quítame la vida. Si es verdad que él ya no quería vivir, hermano, ¿por qué huyó de Jezabel? Fíjese que hay cosas bien tremendas porque precisamente había peleado, hermano. Recuérdese el número de los profetas. 400 profetas. Ahora bien, se lo voy a parafrasear. Porque estos profetas eran hermanos como gente diabólica. Es decir, y se lo voy a poner al tiempo de ahora. Era como decir que estaba peleando con brujos. Así, de esa manera. Ahora, pero vea bien, se confronta precisamente a 400 hombres. Ahora, y vea quién le da carrera. Una mujer. Una mujer, hermano. Es que, hermano, hay mujeres que son tremendas. Valga la redundancia, y con el perdón de las mujeres, hay mujeres, hermano, que son tremendas. Hay mujeres que al hombre lo pueden llevar o elevar al cielo, o hay mujeres que lo pueden llevar a la ruina. Dependiendo cómo sea el carácter de esa mujer, eso puede suceder. Y mire, después de haber peleado con 400 profetas, le da carrera a una mujer. Él sale huyendo y cuando el Señor le dice, ¿qué haces aquí? El Señor le pregunta. Porque él estaba ahí. Imagínense, quería morirse, quería que le quitara la vida. Por eso, hermano, uno debe tener mucho cuidado. Cuando a veces llegan las aflicciones, cuando a veces llegan los problemas, cuando a veces hay dificultades en la vida, uno tiene que tener cierto cuidado de cómo habla. Porque a veces, hermano, uno dice palabras que no tendría que decirle y muchas veces uno lo hace en los momentos de aflicciones, pero cuando ve la cosa seria, ya uno como que se echa atrás, como que reflexiona y como que dice, Señor, yo te lo dije, pero estaba bromeando. Y yo le voy a decir algo, el Señor no bromea con nadie. El Señor no le gusta bromear con nadie, el Señor es serio en todos sus tratos. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando a veces en momentos de angustia, de aflicción, usted dice, yo quiero morirse. No diga, nunca vaya a decir esto. Porque si usted, hermano, le pide esto a Dios y usted sabe que Dios precisamente toma todas las cosas en serio, cuando vea las cosas serias, usted se puede echar para atrás. Ahora, y así estaba el profeta Elías diciéndole que le quitara la vida. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Recuérdese que él estaba precisamente, dice que llegó al monte Horeb.
Yo no sé si usted se recuerda qué era ese monte. Era precisamente el monte donde Moisés había subido 40 días y 40 noches, a donde se le dio la ley a Moisés. Ese era el mismo monte. Oiga bien a dónde había llegado. Ahora, y la pregunta del Señor, cuando el profeta le dice, ¿por qué? ¿Qué haces aquí? El profeta, hermanos, el profeta Elías le dice, es que mira, yo te amo tanto y siento un celo porque Israel te ha abandonado. Es decir, Israel ha quebrantado el pacto que hizo contigo. Israel ha dejado de cumplir aquel pacto, aquel compromiso que tuvo contigo cuando dijo en el monte Sinaí, Señor, haremos todo lo que tú nos mandas. Israel no lo cumplió. Y ahora el profeta Elías le estaba diciendo al Señor, todos te han abandonado. Esta es una banda de malvados, te abandonaron viendo cómo tú eres de bueno, te dejaron y solo yo he quedado y ahora me buscan para quitarme la vida. Ahora, pero vea bien, y eso era una mentira, que solo él había quedado. ¿Por qué? Porque el mismo Dios lo desmiente. El mismo Dios le dice, no, Elías, no, todavía hay 7,000 rodillas, que no han doblado rodillas, ni han besado a Baal. Oiga bien, 7,000. Es decir, hermanos, que habían otras personas que todavía no se habían doblegado ante estos dioses paganos. El Señor tiene que desmentirle para que él se dé cuenta que no solamente él había quedado, que habían otros más también que eran fieles al Señor. Porque yo le voy a decir algo, muchas personas pueden irse, muchas personas pueden ser infieles, pero siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un grupo muy pequeño que son fieles a Dios en todo momento, en momentos de dificultad, en momentos de aflicciones, en momentos de angustias, en momentos de problemas, siempre hay gente fiel a Dios. Y eso es de lo que a Dios se agrada. Y ahí estaba el profeta. Ahora, pero en esa historia, hermanos, del capítulo 19 del primer libro de Reyes, cuando el Señor, después que le dice todo esto al profeta Elías, le dice, ve y regrésate y vete una vez más a la tierra. Vete a hacer tu trabajo. Es decir, cuando Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Es decir, que el profeta Elías estaba fuera del territorio de Israel. Estaba fuera. Y recuerdes, hermano, que al estar fuera del territorio de Israel, estaba fuera de los propósitos de Dios. Porque precisamente el profeta tenía que estar dentro del territorio de su pueblo para animarlo, para fortalecerlo, para hacerlo volver a Dios. Pero eso quiere decir que cuando Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Él se encontraba fuera del límite de lo que era el pueblo de Dios. Se había salido y por eso Dios nuevamente lo envía a que regrese a su territorio. Pero de ahí en adelante, hermano, Dios le da una misión al profeta. Y Dios le dice, regresa por el camino donde veniste y úngeme. Oiga bien, aquí es donde yo quería llegar. Úngeme por rey de Siria a Hazael. Oiga, Hazael iba a ser rey de Siria. Ahora, era un rey pagano, era un hombre pagano. Ahora, y también le dice, unge a Jehú como rey de Israel y unge a Eliseo en lugar tuyo. Es decir, hermano, que Elías todavía tenía trabajo que hacer, pero Dios lo reemplaza precisamente, hermano, porque su trabajo ya había terminado y Dios pone a otro, que era Eliseo. Ahora, este rey, hermano, Hazael, si usted se recuerda, y esto precisamente se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 8. Precisamente, yo no sé si usted se recuerda cuando dice que el rey de Siria, Ben-Hadad, dice que estaba enfermo. Oiga bien, estaba enfermo. Y dice que el profeta Eliseo llega a visitarlo.
Y este Hazael era siervo del profeta, del rey Ben-Hadad de Siria. Es decir, que él era el capitán de la guardia del ejército de Siria. Ahora, cuando llega, Hazael le da la noticia al rey Ben-Hadad y le dice: el profeta de Dios ha venido a visitarte. Y Ben-Hadad, rey de Siria, le dice: ve y dile, consúltale, que te diga y que le consulte a su Dios para ver si yo voy a sanar la enfermedad. Y dice que él va a Hazael a preguntarle al profeta Eliseo y le dice que el rey lo manda a decirle que si él va a sanar de aquella enfermedad. Y precisamente, hermano, cuando el rey lo manda a Hazael, dice: regalo al profeta. Llévale un regalo y consúltale. Dile que le pregunte a su Dios que si yo voy a sanar de esta mi enfermedad. Y mire qué regalos le lleva a Hazael al profeta Eliseo. Dice que le lleva 40 asnos llenos de regalos, de lo mejor que había en Damasco. Imagínense qué regalos, hermano. Imagínense qué hicieran estos predicadores de la prosperidad ahora en día si alguien le llevara esta cantidad de regalos. Porque esto es lo que muchos buscan de estos pastores de la prosperidad. Ellos lo que les importa es el dinero. Imagínense que hubiera sido un pastor de la prosperidad en aquella época cuando al profeta Eliseo le llevan esta clase de regalos. Imagínense qué tremendo. Ahora, pero, oiga bien lo que le voy a decir. Allí estaba y dice que el profeta Eliseo le dice a Hazael: dile a tu amo, a tu señor, que él va a sanar de esta enfermedad, pero va a morir. Oiga, qué tremendo. Como que fuera una palabra bastante contradictoria. ¿Cómo es que Dios lo va a sanar y va a morir? Ahora, la cosa era, hermanos, que precisamente como ya Dios le había dicho al profeta Elías que consagrara a Hazael por rey de Siria, precisamente ya había una profecía. Ahora, recuérdense, hermanos, que estos tres nombres, tanto Hazael, tanto Jehú, estos hombres iban a llevar a cabo el propósito de Dios de exterminar la idolatría en Israel. Dios iba a usar un rey pagano que era Hazael, que en este tiempo todavía no era rey, sino que era siervo. Ahora, recuérdense que Elías, hermano, no unge a este rey, sino que al que unge primeramente es al profeta Eliseo. Los otros dos, tanto a Hazael como a Jehú, que iba a ser rey de Israel, es a través de Eliseo que el trabajo de Elías se lleva a cabo. Es decir, ya Elías el Señor se lo había llevado, y es Eliseo quien cumple la última función de ungir tanto a Hazael como a Jehú, uno rey de Siria y el otro rey de Israel. Ahora, cuando llega precisamente el profeta a ungirlo, a declararle que este rey Ben-Hadad va precisamente a sanar, dice que el profeta se queda como sorprendido cuando ve a los ojos a este capitán de la guardia del ejército asirio. Dice que se queda sorprendido y comienza a llorar. Entonces Hazael le dice al profeta Eliseo: ¿por qué llora, mi señor? ¿Por qué llora? Y es que Dios le había revelado precisamente al profeta Eliseo que Hazael iba a ser cruel con Israel. Pero iba a ser cruel, hermanos, porque precisamente Israel había caído en idolatría. Dios no quería que su pueblo se volviera idólatra. Que Dios lo que quería era que este pueblo fuera exclusivamente con el servicio hacia Él. Pero precisamente habían abandonado a Dios y se habían ido tras los ídolos paganos. Y precisamente estaban adorando. Israel había descendido tan bajo, hermanos, en el área espiritual, que se había vuelto peor que las otras naciones. Ahora, cuando el profeta Eliseo se le queda viendo a Hazael, comienza a llorar y le dice:
es que yo estoy viendo el mal que tú le vas a hacer a Israel, a mi pueblo. Y le dice, tú le dices, vas a prenderle fuego a las fortalezas. Vas a matar a los jóvenes a espada. A los pequeños les dice, los vas a estrellar en el suelo. Y a las mujeres embarazadas les vas a abrir el vientre. Imagínense la crueldad. Ahora, pero ¿por qué Dios estaba haciendo esto para que este hombre que ahora iba a ser rey hiciera precisamente? Es que, hermanos, en la idolatría Dios no puede dejar sobrevivientes. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que han hecho los padres muchas veces lo hacen los hijos. Y Dios, hermano, que conoce el futuro, sabe lo que va a pasar, y por eso manda a este rey a ungirlo como rey de Asiria para que él lleve a cabo el trabajo que Dios quería que hiciera en Israel, que era exterminar la idolatría. Ahora bien, cuando el profeta Eliseo le dice esto, fíjese bien, le dice, Hazael le dice, Señor, le dice, ¿cómo es posible eso? Si yo soy, le dice, solamente un perro, yo no soy nadie para que pueda llevar a cabo esto que usted está diciendo. Pero el profeta Eliseo le desmiente, lo desmiente, porque recuérdese que Hazael dice que se había puesto rojo, se había ruborizado cuando el profeta Eliseo le dice todo esto. Es decir, se había puesto en vergüenza. ¿Por qué? Porque el plan, todo aquel propósito que él iba a hacer con Israel, de que iba a hacer tanta maldad y tanto daño al pueblo de Dios, Dios lo sabía. Amén. Dios lo sabía. Y él no podía negarse. Por eso es que el profeta Eliseo le dice, es que Dios me ha revelado lo que tú vas a hacer con Israel. Es decir, hermano, él no podía echarse atrás, porque si Dios lo había revelado es porque era cierto. Ahora bien, pero lo que me llama la atención es que Hazael no era del pueblo de Israel, era un hombre pagano. Pero fíjese bien, cómo, hermanos, Dios usa a estas personas que no conocían de Dios. Ciro no lo conocía y Hazael era un rey pagano, un hombre que no era del pueblo de Dios, pero Dios lo manda a ungirlo como rey sobre Siria. Ahora, estos son los dos casos, los únicos dos casos en los que la Biblia muchas veces se habla que Dios unge reyes que son paganos. Quizás alguien pudiera decir, ¿por qué Dios hace esto? Porque esto solamente se llevaba a cabo a través de los reyes de Israel y los profetas. Pero ¿por qué Dios muchas veces, hermano, por qué en esta ocasión unge precisamente a Ciro como rey y también a Hazael como rey de Siria? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano, hermano. Amén. Simple y sencillamente. Dios es soberano. Y él no tiene que rendirle cuentas a nadie de lo que él hace. Él hace como él quiere y como le parece. Y nadie puede decirle a él, ¿por qué haces esto? Amén. Bendito Por eso Dios usa a estas dos personas. Y le voy a decir algo. Y ese Dios, hermano, que consagró a Ciro, rey de este imperio medo-persa, y que consagró a Hazael como rey de Siria, es el mismo rey que ahora tenemos. Es el mismo Dios que ahora tenemos. Es el mismo Dios que ahora alabamos. Es decir, lo que le voy a decir, oiga lo que le voy a decir, que así como Dios usó estos dos reyes en el pasado para ponerlos en estas grandes potencias, lo mismo lo hace ahora. Amén. Bendito Dios. Lo mismo lo hace ahora. Él levanta, hermano, no importa qué presidente pagano lo conozca o no lo conozca. Dios lo levanta para llevar a cabo propósitos que él tiene definido. Amén. En el caso de Ciro, Dios lo levanta para que él, como un ungido de Dios, cumpla el desempeño de un papel, hermanos, que Dios ya tenía preparado para él. Es decir, cuidar, alimentar, proteger y darle libertad a su pueblo que había estado cautivo por 70 años. Ese era el papel que él iba a jugar. Ahora, con el rey de Siria, que era Hazael, él iba a desempeñar un papel importante también.
¿Y cuál era ese papel? Erradicar la idolatría. De verdugo. Ese era el papel que él iba a desempeñar. Es decir, que Israel se había desviado. Y yo le voy a decir algo. ¿Sabe qué es lo que precisamente pensaba cuando veía y leía y estudiaba estos dos casos? Hermano, usted sabe, hermano, que ahora en día la humanidad, toda la humanidad, está desviada. Han abandonado a Dios. La mayor parte de la humanidad son idólatras. Ellos adoran a otros ídolos, pero no al Dios verdadero. Adoran a otros dioses, pero no al Dios que usted y yo adoramos. Si no, véalos. Incluso aquí en Las Vegas, paseando sus vírgenes ahí para que Dios los proteja. ¿Usted cree que algo así va a proteger al pueblo de Dios? No, hermano. Eso no sirve de nada. Eso no sirve. Pero si toda la gente se volviera a Dios, ahora usó a Asael para erradicar la idolatría. Es decir, murieron miles de personas que este rey pagano mató. Porque se habían desviado de Dios. Y yo le pregunto, ¿qué estará haciendo esta pestilencia o esta epidemia que ahorita está azotando a toda la humanidad? ¿Qué estará haciendo? ¿Será que muchos se están yendo sin conocer a Dios porque se han hecho idólatras y no quieren volver a Dios? ¿Será que Dios está haciendo esto, hermano, para que la gente vuelva a Dios, vuelva a los caminos de Dios? ¿Será por eso? Porque muchas veces, aunque nosotros lo veamos cruel, hermano, para Dios no es cruel. Dios muchas veces lo hace con la finalidad de que la gente regrese a Él. Porque lo que para nosotros es duro y es difícil de asimilar y lo vemos cruel de parte de Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y yo le voy a contar la historia. Mire, hermano, yo he conocido cristianos. Cuando yo estuve en El Salvador vi una familia cristiana que se fue de la iglesia, se retiró por completo. Madre, hijos y hermanas. Todos se fueron. No quisieron ya servir en la iglesia y dijeron que no querían nada con Dios. ¿Y sabe qué es lo que Dios hizo para regresarlo? ¿Sabe cómo regresaron después que Dios lo vuelve? A su madre había tenido un accidente tan grave que había quedado bastante lesionada. Su hijo había quedado parapléjico. En silla de ruedas volvió. Pero ellos reconocieron y dijeron que todo ese sufrimiento, aunque había sido duro, era Dios tratando de regresarlos para que ellos no se murieran en el pecado. Porque yo le voy a decir algo. Dios muchas veces uno lo puede ver duro en su forma de trato con la gente. Pero muchas veces la gente, si no es de esa forma, no reacciona. La gente no hace nada por reaccionar. Es que están tan duros y tu corazón está tan engrosado de orgullo, de maldad, que no quieren regresar a Dios. Y esto, hermano, solamente es un anticipo de lo que quizás va a venir más después. Porque yo le voy a decir algo. Si usted ha leído Apocalipsis, dice la palabra de Dios que a veces los hombres, aún con los tumores y todos aquellos juicios que venían a ellos, de parte de Dios, dice que no se arrepentían. Y maldecían a Dios por los tumores, por las situaciones que estaban viviendo. Imagínense cómo es la gente de cruel. Y yo le pregunto ahora en día, ¿usted cree que hay gente que no maldice a Dios? ¿Usted cree que hay gente que no se ha quejado de Dios por todo lo que está pasando? Sí, hermano. Hay gente que habla mal de Dios y lo maldice por todo lo que está ocurriendo. Porque lo ven cruel. Pero Dios, hermano, en su bondad y en su misericordia, tiene que hacer estas cosas porque a veces la gente no entiende. Y yo le voy a decir algo. Muchas personas que quizás están pasando por problemas difíciles van a volver al Señor. Pero no van a ser muchas. Van a ser unas pocas. Algunas personas van a volver, otros se van a volver más duros. Porque ¿sabe por qué? Porque muchas veces Dios usa los juicios con un propósito. Y Él lo usa con un propósito, pero en la vida de las personas hay dos cosas. O las situaciones difíciles que están viviendo los acercan a Dios.
o los alejan más de él todavía. Eso es lo que pasa. Pero ahí estaba otro rey, Hazael, que no era parte del pueblo de Dios, siendo ungido para llevar un propósito específico de parte de Dios. Y aquí estaba Ciro, dice, lo tomé de la mano para que dominara a las naciones. Mire qué tremendo, hermanos, cómo Dios trabajó en la vida de este rey. Dice que lo tomó de la mano para que dominara a las naciones y desarmara a los reyes. El Señor dice que hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pueda cerrarlas. ¿Se recuerda qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? Que cuando Dios abre una puerta, dice que nadie cierra. Y cuando Dios cierra, dice, nadie abre. Y eso es una realidad, eso es una verdad muy fundamental en la palabra del Señor. Y aquí dice que Dios, después que unge, lo toma de la mano. Oiga, hermanos, cómo Dios trata con bondad, con cariño la vida de este hombre para llevar a cabo los propósitos que Dios tenía para este hombre. Oiga, qué tremendo, lo toma de la mano. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención donde dice que lo toma de la mano? Es decir, es lo mismo, hermano. Al tomarlo de la mano, es como que Dios, hermano, esté haciendo el trabajo por él. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando a veces los hijos que están pequeños los mandan a la escuela y les dejan tareas? Tareas que no pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa? La madre en la casa se va de una manera cariñosa, toma la mano del niño y comienza a ayudarle a escribir y a hacer los deberes que le han dejado. ¿Por qué? Porque él no puede. Es decir, que ella, a través de ese amor que tiene hacia su hijo, le toma la mano y lo agarra. Lo agarra y lo va guiando. Eso es lo que hizo Dios con Ciro. Dice que lo tomó de la mano para que dominara a las naciones. Fíjese bien. Dice que el Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas sin que nadie pueda cerrarlas. Ahora dice, versículo 2. Yo iré delante de ti. Oiga, qué hermoso, hermano. Oiga lo que Dios iba a hacer con la vida, que estaba haciendo con la vida de este hombre Ciro. Dios iba delante de él. Dice, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce, haré pedazos las barras de hierro. Oiga, oiga lo que dice. Dice que el Señor va a ir delante de él derribando todo estorbo, las alturas. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Si usted se recuerda, antiguamente, hermanos, antiguamente las puertas no eran como nosotros las conocemos ahora, que tienen chapa y usted le echa llave. Yo no sé, pero yo vivía esa situación. Cuando yo estaba pequeño, me recuerdo que allá donde me crié, en El Salvador, cuando mis padres cerraban la puerta, le ponían una gran tranca atrás de la puerta. Nada de chapas. Nada de chapas. Y en las ciudades fortificadas, las puertas eran grandísimas, hermano. Y atrás de esas puertas le ponían unas grandes trancas de hierro para que nadie pudiera abrirlas. Porque ahí no se necesitaba de llave para abrirlas. Es decir, nadie podía, hermanos, abrir esas puertas porque había una tranca tan pesada que era movida a veces por varios hombres para poderla poner en las puertas, para que nadie las abriera. Y miren lo que el Señor iba a hacer. Dice que él iba a derribar las alturas, iba a romper las puertas de bronce. Óigame, romper una puerta de bronce, hermano, esto es lo más difícil. Pero Dios la iba a romper, es decir, les iba a dar vuelta y las iba a abrir. Y dice que iba a hacer pedazos las barras de hierro. Dice aquí, versículo 3. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos. Oiga, fíjese que le voy a decir algo. Ningún rey de los que han habido en el pasado, ni aún Nabucodonosor, oiga bien, fue un rey que tuvo tanta riqueza como lo fue Ciro en sus conquistas. Oiga bien. Fíjese que
en la historia que se habla de las conquistas de Ciro, dice que cuando él conquistó todo lo que es la India, todo lo que es parte de Europa y otros lugares, hermano, dice que conquistó tantas ciudades, oiga bien, que cuando llegó precisamente a una parte en Europa, dice que llegó y conquistó un reino que encontró, hermanos, como 355,000 toneladas Oh, wow. de puro oro. Oiga, por eso dice aquí que yo te entregaré tesoros escondidas, riquezas guardadas en lugares secretos. Fíjese que en parte de lo que es Europa, en algunas de las ciudades que él conquistó, dice que esos reinos tenían, hermanos, tesoros escondidos en sus reinos. Él encontró toneladas de oro. Y es que Dios no se equivoca, hermano. Dios lo llevó a conquistar estos reinos y pudo descubrir tesoros que nadie sabía que ahí estaban bien guardados. Es que, hermano, cuando Dios tiene de darle algo a alguien, nadie puede oponerse. Fíjense que cada conquista que Ciro hacía, según la historia relata, de que si él solo veía una ciudad, y dice que todos se rendían antes de que él llegara a la ciudad. O sea, le tenían tan miedo, porque Ciro, hermano, era un hombre estratega, era un hombre, pero tremendo. Y fíjese bien, yo iré delante de ti. Eso es lo que Dios le dijo a Ciro. Es decir, Ciro iba conquistando, hermano, pero todo se le hacía fácil. ¿Por qué? Porque era Dios quien iba haciendo todo el trabajo adelante. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Usted cree que Ciro, hermanos, cuando conquistó precisamente Babilonia y todos estos reinos, usted cree que él nunca debe haber pensado para sí mismo? Ay, es que yo soy estratégicamente poderoso. Yo soy exitoso. Yo puedo hacer todo esto. ¿Usted cree que Ciro no creía que él era el que conquistaba todo eso, sino que usted cree que podía tener una percepción de que precisamente Dios iba haciendo todo esto? No. Ni lo conocía. Si dice el Señor que no lo conocía. ¿Usted cree que Ciro pudo ver al Señor? No, hermano. Él creyó que él era el que iba conquistando, que él era el bueno, que él era el inteligente, que él era el sabio, que él era una estrategia, que a través de su inteligencia él había conquistado esto. Ahora, le voy a decir algo. No nos pasa así a muchos de nosotros. No nos pasa así a muchos de nosotros que a veces somos exitosos en la vida. Y a veces nos atribuimos todo éxito a nosotros. A veces nos atribuimos, es que yo estoy trabajando en tal lugar porque yo soy inteligente, yo pasé el test y es que mira, hermano, yo soy bueno para esto. ¿Cree que no hay mucha gente que se atribuye estos éxitos a él cuando a veces es Dios quien va adelante abriendo camino? Por eso, yo le voy a decir algo. Cuando a usted, hermano, sienta que usted ha logrado alcanzar algún objetivo, que ha logrado alcanzar algún propósito, alguna meta que usted se puso en la vida, piense que no es usted. Es Dios quien ha permitido. Es Dios quien ha facilitado las cosas. Es Dios quien ha permitido que usted cumpla ese propósito, porque Dios va adelante abriendo camino. ¿Usted cree que muchos de los que estamos acá en Estados Unidos ahora estamos aquí porque nosotros fuimos buenos en la pasada y que éramos bien estratégicas? No, hermano. Para nada. Mire, hermano, yo he llegado aquí sin nada y ahora tengo muchas cosas y tengo ¿cómo agradecerle a Dios? Porque Dios me ha dado oportunidad de alcanzar cosas que nunca pensé alcanzar. Nunca. Pero eso no fue porque yo fui inteligente, no fue porque yo fui sabio, no fue porque yo sabía pensar.
No, hermano. Es porque Dios iba adelante. Es porque Dios iba abriendo pasos para que yo, hermano, pasara con tanta facilidad. Y eso es lo que Dios hizo con Ciro. Le dijo, te daré tesoros escondidos que nadie conoce. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Qué Dios de amor, qué Dios de misericordia. Es que, hermano, cuando Dios tiene un propósito definido con alguien, es decir, con todos tiene propósitos, pero no todos los propósitos que Dios tiene para cada persona son los mismos, son iguales. Dios tiene diferentes propósitos con cada persona. Pero allí estaba Dios. Muchas veces nosotros llegamos a pensar, porque le voy a decir algo, si nosotros hubiéramos conocido a Ciro y le hubiéramos dicho, mire, señor rey Ciro, ¿usted cree que Dios le fue el que le dio las conquistas de todas estas tierras? ¿Qué cree usted que hubiera dicho Ciro? Si yo a Dios ni lo conozco, ni lo vi. No sé quién es Dios. No sé cómo me pudo ayudar, pero yo no lo vi. ¿Sabe por qué? Porque es difícil ver la mano de un Dios poderoso, invisible. Es difícil ver la poderosa mano de Dios que es invisible, trabajando para bienestar nuestro. Imagínense qué tremendo. Y mucha gente, hermano, a veces todos sus logros, muchas veces se los atribuyen a ellos. ¿Sabe por qué en el libro de Apocalipsis dice que los reyes que están al frente o que están, hermanos, rodeando el trono de Dios, dice que se quitan sus coronas y se las tiran a sus pies, a los pies del Señor, y dice que se postran delante de Él diciéndole, santo, 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 porque tú eres digno de recibir la gloria, el poder, el imperio y la majestad? ¿Sabe por qué ellos tiran sus coronas? Porque todo lo que esos reyes han alcanzado se lo deben a Él. Esa es la figura que se presenta en Apocalipsis. ¿Qué hace usted cuando tiene algún logro, alguna conquista? ¿Qué hace usted cuando a veces ha alcanzado algún sueño en su vida? ¿Qué hace? ¿Se llena de orgullo y dice yo fui? ¿O se postra delante del Señor diciéndole gracias? Todo esto lo debo a ti. Muchas veces se nos olvida darle gracias a Dios por cada logro en la vida. Muchas veces se nos olvida darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos, por los aumentos que nos dan, por todo lo que alcanzamos. Muchas veces se nos olvida. Y es Dios, hermano. Es Dios trabajando. Es Dios obrando. Todo lo que tenemos es por Él. Es por Dios. No es porque usted y yo seamos inteligentes. Por eso le dice aquí el Señor. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas, le dice, que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por nombre. Oiga, qué tremendo. Que te llamo por nombre. Es decir, yo iba delante de ti. Yo estaba haciendo todo. Imagínense, hermano, para que los reyes de demás naciones no permitieran ni siquiera que pelearan, sino que donde veían que se acercaba, se rendían a él. ¿Quién cree que ponía temor y miedo en estas naciones? ¿Usted cree que a Ciro le tenían miedo por lo que él era? No, hermano, era Dios. Era el temor de Dios que caía sobre las naciones para que se rindieran ante este hombre. Porque Dios tenía un propósito y un plan. Dios lo había llamado con una finalidad. Eso es lo que Dios hace siempre. Y otro caso, hermano, donde se ve que Dios está con un hombre. Mire, es con José. Yo no sé si usted ha leído el capítulo 39 de Génesis, donde dice que José fue vendido como esclavo en Egipto. Y dice que Potifar, el capitán del ejército o de la guardia del faraón, dice que lo compró y se lo llevó a su casa para que trabajara ahí. Dice la palabra de Dios, dice, y Dios estaba con José. Ahora, Dios es invisible, Dios es espíritu, no se puede ver. Pero se puede sentir su presencia. Se puede ver lo que Él hace. Dice que Dios estaba con José. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que Potifar se dio cuenta. Oiga, Potifar
se dio cuenta que Dios estaba con José, porque todo lo que José tocaba prosperaba. Amén. Oiga bien, ¿cómo es que un hombre pagano? Potifar era el capitán de la guardia egipcia. ¿Cómo era que este hombre sabía que Dios estaba con él? ¿Sabe por qué? Porque dice que todo lo que con las manos hacía José prosperaba. Él no veía una mano ayudándole a José, pero podía ver a través de todo lo que José hacía cómo Dios lo bendecía. Y dice que en ese momento, dice que precisamente Potifar, dice que dejó todo encargado y en las manos de José puso todo, su casa. Él solamente se preocupaba por comer. Imagínense. Solo por comer se preocupaba, como muchos de nosotros, ¿no? Cuando llega la hora de comida es la única preocupación que nos llega. ¿Qué vamos a comer? Pero allí estaba. Dios lo estaba prosperando. Pero aquí el Señor, mire cómo le dice a este hombre: yo iré delante de ti. Hermano, una cosa es muy cierta, que aunque usted y yo no vemos a Dios, pero Él va siempre delante de nosotros. Amén. Él va haciendo el trabajo que usted y yo no podemos hacer. Él va haciendo todo lo imposible para que nosotros hagamos lo posible. Es decir, que ahí va Dios delante de este Ciro, haciendo cosas extraordinarias. Si no recuerdes, hermano, de las profecías cuando Jacob va a morir, que llama a todos sus hijos para darle la bendición. ¿Se recuerda qué es lo que Jacob habló de José? ¿Se recuerda cuál fue la bendición? Lo voy a llevar a Génesis 49 para que usted vea precisamente cómo Jacob bendice a José y lo que dice. Oiga lo que dice acá. Capítulo 49, versículo 22. Dice que José es como planta de junco en medio de las aguas. José es como planta de junco en el agua. Así lo describe su padre, José, o Jacob. Que José es como planta de junco en el agua. Ahora, usted sabe que una planta que está en el agua, porque recuerde que en aquellos tiempos el junco se criaba en las orillas del río Nilo, es decir, dentro del agua. Siempre, hermano, en todo tiempo, esa caña de junco estaba verde, florecía. Siempre, nunca había tiempo de sequedad para esa planta. Y vea cómo Jacob describe a su hijo José. Dice que él es como planta de junco en el agua. Ahora, esto es simbólico lo que José está diciendo, porque le voy a decir algo. ¿Qué significa agua en la palabra del Señor? Porque Jacob está dando las bendiciones de sus hijos de una manera simbólica. Recuérdese que el agua en la palabra de Dios dice que Dios nos ha limpiado a través del agua. Así dice. Que el agua representa la palabra del Señor. Ahora, al decir Jacob que José es como planta de junco, como caña de junco en el agua, lo que está diciendo Jacob es que José era obediente a la palabra de Dios. Era obediente a la palabra del Señor. Y esto, hermano, debería llamarlo la atención a muchos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente dice: yo no sé por qué Dios no me bendice, yo no sé por qué estoy viviendo esta vida, yo no sé por qué estoy así. ¿Por qué será? Si usted va tanto a la iglesia, si usted canta, si usted hace tanto para Dios, ¿por qué está viviendo así? ¿Ah? ¿No será que usted es una planta de junco, pero que no está en el agua? Es decir, que no es obediente a la palabra del Señor. Porque le voy a decir algo. Hay mucha gente que es desobediente. No hace lo que la palabra del Señor dice. El Señor dijo: si ustedes me aman, guarden. Es decir, obedezcan mi palabra, mis mandamientos. Por eso dice,
Y dice, mire, que produjo mucho fruto. Oiga, dice, sus ramas trepan sobre el muro. Los arqueros lo odian, le tiran flechas y siempre lo están molestando. Estos arqueros, hermanos, son a las personas que odiaban a José. Estos arqueros que le tiraban flechas y que siempre lo estaban molestando, era toda aquella gente de la cual él estaba rodeada, que muchas veces lo molestaban. Y de eso, hermano, nosotros también estamos rodeados. Hay mucha gente que nos tiran flechas, es decir, amenazas, nos odian, nos maldicen. Porque ven precisamente lo que Dios hace con la vida nuestra. Y dice aquí, siempre lo están molestando, versículo 24, pero José tiene brazos fuertes. Oiga, José tiene brazos fuertes. ¿Acaso no será que la mano de Dios estaba trabajando con las manos de José para que él fuera próspero en todo? Esto es lo mismo, hermano. Lo mismo que Dios estaba haciendo con Ciro. Dice que él tiene manos fuertes. Y dice que mantiene firme su arco. Es decir, es todo esto que Jacob dice, está haciendo descripciones de precisamente cómo Dios estaba con la vida de José. Pero nadie podía ver eso, solo Potifar lo vio. Lo vio, dice que Dios estaba con él porque todo lo que José hacía con sus manos prosperaba. Versículo 25. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda, al Dios Todopoderoso que te bendecirá, con bendiciones del alto del cielo, con las bendiciones del mar profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Tu Padre te bendijo más de lo que a mis padres me bendijeron. Hasta el fin de los montes eternos, estas bendiciones estarán sobre la cabeza de José, que fue escogido entre sus hermanos. Oiga, qué tremendo. Mire cómo Dios, cómo su padre Jacob se expresa de cómo Dios estaba ayudándole. Él dice, la roca eterna de Israel estaba contigo. Es decir, hermano, lo mismo que Dios estaba haciendo con Ciro. Lo toma de la mano, derriba murallas, abre puertas, rompe cerrojos, le da tesoros escondidos y le dice, mire, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, y que te llama por tu nombre. Y le dice, no lo hice porque tú eras guapo. Oiga lo que le dice. Por consideración a mi siervo Jacob, al pueblo de Israel, te he elegido. Oiga. Es decir, no lo eligió porque Ciro fuera precioso, fuera guapo. No, lo hizo por consideración de su pueblo. Por consideración a su pueblo Israel. Te he escogido, le dice, y te he llamado por tu nombre y te he dado el título de honor que tienes sin que tú me conozcas. Oiga, hermano, oiga el título que Dios le había dado. Lo mismo pasa con los presidentes de ahora en día, hermano. Dios a veces levanta presidentes a veces que están en contra de las mismas cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios tiene propósitos definidos con la iglesia, porque muchas veces las iglesias están corrompidas, hermano. Están corrompidas. Hay mucha gente, hay muchos pastores que no logran entender esto, porque a veces hay autoridades que están en contra de las iglesias, porque muchas veces las iglesias, hay muchas, hermano, que se han corrompido. Y para decirlo, por vergüenza nuestra, hay muchas iglesias que están patas arriba, perdónenme la expresión. Y por eso a veces Dios tiene que levantar hombres en los gobiernos que estén en contra del mismo pueblo de Dios. Porque Dios quiere limpiar algo, Dios quiere hacer algo. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Si no, lea la carta de Pedro cuando él dice, oren por los gobernantes, oren por el gobierno. Oigan lo que Pedro estaba diciendo. ¿Y sabe qué tiempo escribió Pedro esa carta cuando dice que hay que orar por los gobernantes? ¿Sabe quién era el que estaba gobernando? Era el peor de la historia, Nerón. Pero vean lo que Pedro dice. Oren. ¿Que no era Nerón el que estaba exterminando
la iglesia. Pero Pedro no dice que hay que maldecirlos. Hay hermanos que maldicen a las autoridades, maldicen a los policías, maldicen a los gobiernos. Hay gente que ha hablado mucho de este señor, del presidente que tenemos aquí en Estados Unidos, de Trump. Hay mucha gente que se expresa mal de él. ¿Y sabe quién puso a ese hombre? No fue el pueblo. No fue la democracia del pueblo. Dios tiene el control de todo, hermano. Y lo hace con un propósito. Por eso es que nosotros, en lugar de hablar mal, en lugar de decir tonterías, en lugar de maldecir a las autoridades, que son las que nos dan protección, debemos de orar por ellos. Debemos de pedirle que Dios haga ese propósito definido que Él tiene con estas autoridades y con los gobiernos. Porque si no lea Romanos capítulo 13, lo que el apóstol Pedro dice, lo que el apóstol Pablo dice, léalo y se va a dar cuenta. Que dice que las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Y el que se resiste a las autoridades que han sido establecidas por Él, dice, a Dios resisten. Pastores que todavía quizás no han cerrado sus iglesias, hagan caso, sean obedientes a la palabra de Dios. Hay muchos pastores que dicen, no, yo solamente tengo como a mi Dios le voy a hacer caso. Pero si usted tiene que ser obediente, muestre su obediencia, sujetándose a lo que las autoridades dicen. Hace algunas semanas el gobernador de Nevada salió diciendo que colaboráramos con él y que dejáramos las reuniones para que la gente estén en sus casas y no propaguemos esta peste que está pasando. Pero hay pastores que todavía creo que no lo han hecho. Yo les hago un llamado a ser obedientes. Y no a los gobernantes, sino a la palabra del Señor. Porque Dios dice que las autoridades que hay por Él han sido establecidas. Hay mucha gente que lo maldice. Dice Pablo, perdón. Dice que no en vano llevan espada para castigar al que se pone en rebeldía y al malo. Así es de que en aquel tiempo llevaban espada, hoy no llevan espada. O llevan pistola. Llevan una gran macana así, mire, que si no hace caso lo van a hacer que obedezca puro leño. Por eso, hermano, tenemos que ser obedientes a las cosas de Dios. Y dice acá, versículo 5, yo soy el Señor, no hay otro fuera de mí. No hay Dios. Yo te he preparado para la lucha. Oigan lo que Dios hizo con Ciro. No fue Ciro el bueno, Dios lo preparó. Es decir, Dios puso todas las circunstancias delante de la vida de Ciro para que él se fuera haciendo un hombre fuerte. Y cuando él llegara a conquistar, a ser rey, él estaba bien adiestrado. Y por el hombre más poderoso, Dios, por Dios mismo. Mire lo que le dice, yo te he preparado para la lucha, sin que tú me conocieras. 3 veces le dice. Oiga, para que sepan todos, dice, que de oriente a occidente no hay fuera de mí, no hay ningún otro. Es decir, para que todo el mundo se diera cuenta que todo el trabajo que Ciro hizo, Dios quería darlo a conocer, que no había Ciro, sino que había sido él. Por eso debemos de ser obedientes a Dios. Él le dice, yo te he preparado para la lucha. ¿Quién cree que nos prepara a nosotros para las luchas de la vida? ¿Ah? ¿Cree que nosotros somos personas que podemos hacer? No, hermano. A través de las situaciones que vienen a nuestra vida, Dios nos está preparando para cosas peores o para cosas mejores. Es decir, que Dios nos prepara en la vida. A veces a través de las dificultades Dios nos está preparando. Si esta dificultad la logramos sobrepasar, vamos a pasar otras más fuertes. Porque eso es lo que Dios quiere, prepararnos en la vida. Cada golpe que tenemos en la vida, hermano, es algo que aprendemos y algo con lo cual Dios nos prepara para algo que viene quizás más grande. Así es de que yo le digo algo.
Dios es bueno. Dios es misericordioso. Por eso nosotros nos gozamos, hermano. Nosotros nos alegramos en el Señor. Y yo le voy a decir como dijo David en uno de sus salmos. Deleítate a sí mismo en el Señor. Así dijo. Deleítate, gózate, disfruta en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, encomienda a Jehová tu camino, es decir, tu vida. Pon en las manos a Dios tu vida. Y Él, dice, te prosperará. Amén. Así es de que, hermanos, el llamado esta noche es a que nos alegremos y los deleitemos en Dios, no importa lo que esté pasando. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. Nuestra alabanza tiene que estar siempre en nuestros labios dándole gloria a Dios. Alabándolo por todo lo que es bueno y por todo lo malo. Debemos de alabarlo, debemos gozarnos en Él. Por eso, hermanos que me están viendo en sus casas, no se queje. Dele gracias al Señor. Glorifíquelo, alábelo. Porque Dios es bueno. Así es de que yo le invito, hermano, y quiero que hagamos una oración para despedirnos y para darle gracias a Dios por todo lo bueno que es, por todo lo que Él está haciendo en nuestra vida, por todo lo que va a hacer, porque Dios es bueno. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias, Señor amado, por tu bondad infinita. Gracias porque una vez más nos has dado la oportunidad de poder alabarte y de poder glorificarte. Danos la fuerza para poder exaltarse, Señor. Aún en medio de la dificultad. Trae paz a nuestra vida, trae paz al corazón de cada uno de los hermanos. En medio de la tormenta, como dice la alabanza. Padre Santo, gracias. Gracias por la vida de cada hermano. Bendícelos y ayúdales. Sácalos adelante, Señor. Yo sé que tú harás esa obra. También te pido por mi familia, Señor de sangre. Ayúdales. Fortalécelos. Sácalos adelante de todo. Por los familiares de mis hermanos. Señor, donde quiera que estén en México, en Guatemala. Donde quiera que ellos estén. Glorifícate en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que seas tú fortaleciendo la vida de todas estas personas que han sido afectadas. Mira, Señor amado, mira cuánta gente ha caído, mira cuántos corazones dolidos, mira cuántas familias enlutadas, Padre, porque han perdido sus seres queridos. Pero algún propósito tienes tú para con cada vida, Señor. A lo mejor, Padre, no es tratar de destruirnos, sino que regresemos a ti, porque quizás te hemos abandonado, porque quizás hemos fallado, perdónanos. Y sé tu nombre glorificado, Señor, sobre tu pueblo y sobre esta humanidad. Padre, gracias te damos esta noche. Esperamos que esta palabra pueda traer aliento, pueda traer fortaleza a la vida de cada uno de mis hermanos. Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Nos despedimos, Señor, de cada uno de mis hermanos, pero diciéndoles de antemano que tú estarás con ellos cada día, en cada momento, en cada dificultad. Tú los ayudarás a salir adelante. Por eso gracias te damos esta noche. Nos despedimos, Señor, pero no de tu presencia, porque tú estás con nosotros en cada lugar donde nosotros habitemos. Padre, gracias en el precioso